La prolactina. ¿Qué es la prolactina? Es un péptido compuesto por 198 aminoácidos que conforman una sola cadena. Es secretada por la adenohipófisis. La prolactina inhibe la secreción de LH. Es inhibida por la L-dopamina y la dopamina. Su función principal es el desarrollo de las glándulas mamarias, la activación de los conductos galactóferos y la producción de leche. Se puede decir que la prolactina es homóloga a la hormona de crecimiento. La función de la prolactina es la estimulación de la secreción de la leche. Esto es una hormona que está secretada por la adenohipófisis. Además, la placenta secreta grandes cantidades de somatomamotropina cariónica humana, la cual puede tener una pequeña actividad lactógena que puede contribuir a la acción de la prolactina. Ahora bien, debido a los factores inhibidores de los estrógenos y la progesterona sobre la mama, esta glándula no produce más que unas pequeñas cantidades de líquido antes del nacimiento. Pero inmediatamente después que ocurre el nacimiento del niño, las secreciones de los estrógenos y las progesteronas de la placenta desaparecen y dejan como un campo libre para que la prolactina entre en su rol natural. Por supuesto, este rol natural es el de la secreción o la estimulación de la secreción de la producción láctea. Cuando ocurre esto, desde el primer al séptimo día, la glándula mamaria empieza a producir grandes cantidades, pero paulatinamente, de leche. Después del parto, la prolactina vuelve a sus niveles normales. Sin embargo, cada vez que la madre amamante al niño, esto va a enviar unas señales nerviosas que viajan desde el pezón hasta el hipotálamo, lo cual va a permitir como una oleada de prolactina, aumentando su concentración de 10 a 20 veces más. Esta misma prolactina va a actuar sobre las mamas y ellas van a hacer como almacenar esa secreción láctea en los alvéolos para ellas poder cubrir futuros procesos de lactancia. Ahora, si llega a haber una lesión a nivel hipotalámico o hipofisiario o esta oleada de prolactina llega a fallar, la producción de leche se puede ausentar hasta por una semana. El hipotálamo tiene una gran importancia en la secreción de todas las hormonas, pero sobre todo tiene una importancia en la inhibición de la regulación de la prolactina. Por consiguiente, cuando existe una lesión a nivel hipotalámico o hipofisiario, esto lo que hace es estimular la secreción de la prolactina y deprime la secreción de las otras hormonas hipofisiarias. Por esto se cree que la secreción de la prolactina desde el lóbulo anterior de la hipófisis está regulada casi o totalmente por un factor inhibidor que se desarrolla o se forma en el hipotálamo, el cual pasa a través del sistema porta hipotálamo hipofisiario hasta el lóbulo anterior de la hipófisis. Se cree que este factor inhibidor es la catecolamina dopamina, la cual se forma en los núcleos arqueados del hipotálamo y tiene una gran capacidad de disminuir la secreción de la prolactina hasta 10 veces en cuanto a su valor inicial. En el lactótropo hay receptores específicos de dopamina. Cuando la dopamina se fija a su receptor, activa una proteína G, inhibidora de la membrana, la cual está acoplada negativamente a la adenilato ciclasa y la fosfolipasa C, lo que produce así la liberación de PRL y la transcripción del ARN mensajero. La señal transmembrana por la supresión de la dopamina conduce a la liberación rápida de la prolactina. Esta comprende vías afectoras de la adelinato ciclasa, formación del segundo mensajero AMP cíclico y la enzima fosfolipasa C, lo que conduce a la hidrólisis del biofosfatidilinositol PIP2 intramembrana para generar triofosfato de inositol y diacilglicerol. El IP3 funciona como segundo mensajero para movilizar calcio desde el depósito intracelular de este catión en el retículo endoplasmático, el cual inicia la liberación de prolactina. Además, el DAG sirve para activar el sistema de la proteinasa C, PKC, y para activar el sistema
desencadenador de la liberación de prolactina. El hipotálamo controla la secreción hipofisaria, controlada por las señales nerviosas que se originan en el hipotálamo y terminan en la neurohipófisis o lóbulo posterior. En cuanto a la secreción de la neurohipófisis, está controlada por hormonas o factores de liberación y de inhibición hipotalámica. Estas se sintetizan en el hipotálamo y pasan a la adenohipófisis a través de los minúsculos vasos sanguíneos denominados vasos portahipotalámicos hipofisiarios. La hipófisis es una glándula muy vascularizada que dispone de capilares. La sangre fluye a través de unos diminutos vasos portahipotalámicos hipofisiarios y accede a la adenohipófisis a través de una porción media inferior denominada eminencia media. En la eminencia media es aquí donde ocurre la secreción de hormonas reguladoras e inhibidoras por acción de fibras nerviosas del sistema nervioso central. Estas son las encargadas de controlar la secreción de las hormonas adenohipofisarias y en cuanto a las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas, controlan la secreción de la adenohipófisis, controlan la secreción hormonal de la hipófisis y intervienen en factores liberadores, pero en lo que respecta en cuanto a la prolactina, el mayor control se ejerce probablemente por una hormona hipotalámica inhibidora PIH. Estructura química de la oxitocina. La oxitocina es un polipéptido de 9 aminoácidos, los cuales son la cisteína, la tirosina, la isoleucina, la glutamina, la asparagina, la cisteína, la prolina, la leucina y la glicinamina, en donde los residuos de cisteína forman un enlace disulfuro que ayudan a estabilizar muchas proteínas y polipéptidos. La estructura química de la ADH, la hormona antidiurética o vasopresina, es muy parecida a la estructura química de la oxitocina, en donde también es un nonapéptido que en lugar de la isoleucina y la leucina en la oxitocina, tiene la fenilalanina y la ascarina en la hormona antidiurética. La masa molecular de la oxitocina es de 1007 Dalton. Funciones de la oxitocina. Las dos funciones principales de la oxitocina son la contracción del útero gestante y la eyección de leche a través de las mamas. La contracción uterina sucede ya que este músculo tiene muchos receptores de oxitocina y esta eleva su concentración en sangre en los últimos periodos del embarazo. Este mecanismo sucede por retroalimentación positiva, el cual sucede que luego de los receptores, recibir la hormona que es la oxitocina, ellos inician retroalimentación positiva, lo cual sucede que la distensión del cuello, la distensión del cuello sucede por la cabeza fetal o la cabeza del feto, que acaba, adquiriendo cada vez más una intensidad mayor, lo cual va a desencadenar que cada contracción sea mayor que la que le sucede. Esto empuja a la cabeza del feto hacia adelante y mantiene el mecanismo de retroalimentación. Este mecanismo se conoce como un círculo vicioso, ya que siempre va a superar el potencial anterior, es decir, que cada contracción va a ser mayor. Esto se inhibe totalmente en el momento de la expulsión total del feto a través del conducto de la vagina. El mecanismo de eyección de la leche a través de las mamas. Este mecanismo inicia a través del estímulo de succión en el pezón mamario, que puede hacerlo el bebé. Luego este estímulo desencadena una transmisión de señales que se van a través de los nervios sensitivos hasta las células secretoras de oxitocina, a las neuronas que secretan esta hormona, y en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Al llegar al hipotálamo, la neurohipófisis libera la hormona, la cual al llegar a la sangre induce la contracción de las células mioepiteliales que rodean el alveolo. Esto produce que la leche salga a través de los conductos galactóferos y así pueda ser tomada por el bebé. Este mecanismo se conoce como chorro o expulsión de leche. La oxitocina también tiene funciones, en la parte del coito vaginal, el cual la mujer al llegar al clímax también libera una pequeña porción de la oxitocina, lo cual hace que la pared del músculo del útero se contraiga.
Síntesis de la oxitocina. La oxitocina se sintetiza en grandes neuronas llamadas magnocelulares que se encuentran en el núcleo paraventricular del hipotálamo y en el retículo endoplásmico mediante hormonas precursoras que contienen un péptido señal llamada neurofisina. La hormona se empaquetan en los gránulos secretores junto a la neurofisina, en el cual la neurofisina hace el transporte axonal desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis. Este proceso dura alrededor de 2 horas. Secreción de la oxitocina. La neurohipófisis es el lóbulo posterior de la hipófisis y deriva de invaginaciones de tejido nervioso del hipotálamo. En este tejido nervioso o en las invaginaciones se encuentran gránulos secretores y terminaciones de fibra. En estas terminaciones de fibra es donde se secreta la hormona oxitocina. Entonces podemos decir que la oxitocina se secreta del hipotálamo y no de la neurohipófisis. Regulación de la oxitocina. El principal estímulo es la glándula mamaria. La secreción de la oxitocina es desencadenada por estímulos nerviosos espinales que alcanzan la zona oxíntica hipotalámica. En la mama, el estímulo es iniciado por el acto de amamantar, es decir, la succión del bebé. La contracción de las células mioepiteliales que rodean las células secretoras alveolares y las células de conductos excretores determinan que la leche se exprima y atraviese los conductos que se abren en el pezón, es decir, la causa de la eyección láctea. Esta acción es favorecida por estrógeno. La estimulación del mismo induce a las neuronas productoras a fabricar la oxitocina, disparando los potenciales de acción en ráfagas intermitentes. Estas ráfagas resultan en la secreción de pulsos de oxitocina desde las terminales nerviosas neurosecretoras de la glándula pituitaria, activando la secreción de la leche y cerrando el círculo de retroalimentación. Por otra parte, la regulación de la oxitocina se trata en que la excitación genital y emocional de la mujer puede determinar un incremento en la secreción de la oxitocina. Por otro lado, el coito puede determinar un incremento de oxitocina en sangre, que se relaciona con las contracciones uterinas, que dirigen los espermatozoides hacia el óvulo. Además, en el parto normal se puede apreciar una alta concentración de oxitocina en sangre arterial del cordón umbilical, no presentándose esta hormona en el parto por cesárea, lo que hace pensar que la oxitocina puede ser de origen fetal.